Nuestro rostro para hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos por esta tarde que tú nos has dado, Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, para conocer de ti, alabarte, adorarte, Señor. Y te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, Señor. Que me dé las palabras, Señor, que tú quieres darle a tu pueblo, Señor, y que cada persona aquí tenga la disposición de recibirlas, Padre Santo. Y que crezcamos y conozcamos más de ti siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy les voy a hablar, ya saben de qué se aproxima la siguiente semana, ¿verdad? Ya, yo creo que todos sabemos, ya lo estuvieron anunciando. A propósito, es la siguiente semana, ¿no? Lo que es el servicio especial de Yom Teruah o Rosh Hashanah, como lo quieran llamar, ¿verdad? Y les voy a hablar un poquito de eso. Voy a expandir más en ese tema, como a diferencia de como lo hemos hecho en otros años. Y para empezar, pues quiero tocar una parte muy interesante sobre lo que estaba leyendo hace unos días. Y curiosamente es muy apropiado para estos tiempos, o para este tiempo, en esta fecha que se aproxima de la celebración de los días temibles del Señor. Porque a veces si nosotros tenemos relación con otros cristianos, no sé cuántos de aquí tienen amigos en otras iglesias o cristianos que sean creyentes o inclusive hasta católicos, ¿no? Que se digan leer la Biblia o que crean en el Señor Jesús, que digan que son creyentes, lo que ustedes quieran. Y curiosamente, cuando uno les empieza a hablar sobre temas así como ahorita, que parece controversial hablar sobre las fiestas del Señor, y a veces nosotros nos quedamos pues atónitos, congelados, no sabemos qué decir o cómo responder, ¿no? Porque a veces hay esa controversia. Unos dicen, no, pero ¿por qué lo celebras? Son las fiestas judías, que no son, ¿verdad? Son las fiestas del Señor, como dice en la Biblia. Y nos ordena llevarlas a cabo y a celebrarlas. Pero cuando nosotros nos topamos con ese argumento, a veces no sabemos qué decir. Y yo creo que la persona más ejemplar para saber contestar ese tipo de objeciones, por llamarle de una manera, hacia lo que celebramos o lo que nosotros reconocemos como bíblicos, porque lo que podemos decir es que, y soy medio chistoso, pero podemos decir es que están atrasados o están, tal vez están, mucha gente o mucho creyente está viviendo en la ignorancia bíblica. Y yo creo que lo bonito de ser creyente, o de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, es que cada día vamos aprendiendo y conociendo más y mejorando, ¿verdad? Yo creo que la persona que se estanca en el Evangelio y en la Biblia, eso, la verdad, que no tiene crecimiento, pues no sabemos, no sé qué podamos decir. Y el Señor Jesús lo tocaba ese tema. Si nosotros leemos Mateo 22, en el versículo 23 en adelante, y esto era de lo que yo les hablaba las últimas 2 semanas, algo parecido a lo que yo les hablaba las últimas 2 semanas. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé sobre lo que era Nicodemo, que les hablaba del bautizo, ¿no? Y que le dice, oye, tú siendo maestro desconoces estas cosas. Y pues también lo podemos ver nosotros aquí. Les hablaba yo, ¿se acuerdan de los saduceos que no creían en la resurrección? ¿Sí se acuerdan? Mencionando cómo Jesús pertenecía un poco más hacia la línea de los fariseos. Pero cuando vemos nosotros el enfrentamiento o cuando llegaba ese acoso hacia el Señor Jesús sobre hacerlo querer caer, miren cómo le respondían. Y yo creo que ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar para nosotros también responder. Y es muy interesante. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y aquí era donde lo querían atrapar el Señor Jesús, ¿no? Es decir, querían hacerlo caer en algún tipo de controversia o contradecirse a él mismo. Le dice, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer?
ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y si conocen la siguiente parte, pues qué bueno, si no, léanla. Pero les contesta de manera muy seca y clara, ¿no? Les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No se metió en una discusión de que por qué sí, por qué no, o tú qué sabes, yo sí sé, bla, bla, bla. Le dice simplemente: erráis y no conocen las Escrituras, punto. Y mucho menos dicen el poder de Dios. Y esa es a veces la postura que debemos de nosotros tener como creyentes cuando alguien nos cuestiona si vamos a nosotros: ¿por qué celebran eso? ¿Por qué hacen eso? Pero no, es que no, yo no estoy de acuerdo, yo esto, ¿y qué pasa si esto y acá? La Biblia dice que se celebre, y con cualquier momento o cualquier persona que nos argumente le decimos: erráis desconociendo, ignora las Escrituras, punto. Y ese es un problema que existe muy frecuentemente hoy en día. Yo diría en el 99% de la gente que se dice ser creyente o que cree en la Biblia o que cree en el Señor, inclusive en los que creen en otras religiones, porque yo me he topado con una vez en casa de mis papás, cuando ellos no vivían aquí, estaba en su casa, ahí trabajaba yo para cuidarle la casa y lo usaba de oficina. Estaba un día limpiando afuera y se acercan unos testigos de Jehová y me empiezan a salir y no sabían nada, nada más como que los programaban para repetir como CD, track número 3, track número 5. Cuando les decías algo, parecía que traían un CD en la cabeza. Cuando te digan algo, pícale al número 5, y te contestaban algo así muy de grabación, porque no conocen las Escrituras, y así pasa en general. El otro día tenía una discusión con un amigo mío en Facebook que es también creyente, trabaja en el gobierno, trabajó en muchas partes del gobierno, es amigo de la infancia, nos conocemos desde siempre, y puso un video decía lo que el Vaticano no te quiere, lo que desconoces del Vaticano. Y llegó otra persona que es medio famosa, es un reportero, dijeron: no, traes campaña contra los católicos. Le dijo: no, lo que estoy diciendo es la verdad, si te duele ese es tu problema. Y yo le dije: la verdad, si te duele ese es tu problema, son realidades que hay que asumir responsabilidades. No, pero que no sé qué, y que tú qué sabes. Le dije: mira, no te pongas a alegar conmigo. Le dije: yo no seré una gran eminencia, pero sé más que tú de esto. Y que no, que mejor que no sé qué. Y empezó a argumentar. ¿Por qué? Porque desconoces hasta tu propia Biblia que dices seguir tu fe. Porque yo siempre les digo a los católicos: si realmente creyeras en Jesús y leyeras la Biblia, no fueras católico, porque se contradice solita, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús llegaba y les decía: ¿sabes qué? Erráis porque ignora las Escrituras, así de fácil. Entonces, una vez entendiendo eso, nosotros podemos ya pasar a la parte de conocer lo que es la celebración de Rosh Hashanah. Si alguien nos dice: a ver, Arturo, o a ver, Roberto, o a ver, Susi, o quien quieran, a ver, ¿por qué lo celebran? ¿De qué se trata? Cuando nosotros celebramos esto, nosotros tenemos que entender que, así como decía el apóstol Pablo, todo esto es simplemente una sombra de lo que ha de venir. Y hay 7 puntos a los que quiero tocar ahorita sobre por qué el creyente o el cristiano, y uso la palabra cristiano de una manera muy suelta ahí porque el judío no lo reconoce de esa manera, aunque seguimos siendo los mismos, ¿ok? Eso es importante entender. El judío y el gentil que cree en el Señor es el mismo, para Dios es un solo pueblo, ¿ok? Entonces a veces decimos: ¿por qué los cristianos parecen separados a los judíos? No debemos serlo, somos lo mismo. De los dos hizo uno solo, dice la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos ese concepto, hay que verlo de esta manera. Imagínense que ustedes, hace ratito platicaba con Chepis, que me trajo unos chocolates, gracias Chepis, de Chiapas. ¿De dónde eran? De Chiapas, ¿verdad? Y le estaba comentando yo sobre unos norteamericanos que en un canal de YouTube que me gusta seguir porque son americanos que dejaron Estados Unidos, se vinieron a México y viven acá, y viven de lo que gana. La esposa es contador y hace trabajos por internet, y el esposo gana haciendo videos de YouTube, y andan por todo México, están fascinados, enamorados de México, ya tienen 2 años aquí.
¿Y qué pasa? ¿Y qué dicen ellos? Nosotros abandonamos nuestra tierra, nos venimos a México y nosotros nos adaptamos a lo que pasa en México, a lo que es México. Comemos como mexicanos, decía la muchacha, dice, yo no puedo comer comida americana porque está llena de gluten y de todo y me enfermo siempre. Yo tengo que comer comida mexicana porque es la única que no me enferma. Y están fascinados con México y viven acá. Entonces ya se adaptaron a México y asimilaron la cultura mexicana. Háganle cuenta que es lo mismo que le pasa al cristiano cuando se convierte al Mesías judío. Cambió de nacionalidad. Por lo tanto, no es necesariamente una fiesta de una nación, es una fiesta del Señor, y todos aquellos que se identifican como miembros de su pueblo la celebran. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos o queremos entender lo que es Rosh Hashanah, la primera lección que nosotros debemos de sacar de esto es que el Señor Dios al que nosotros servimos y a Jesús es en sí nuestro creador y redentor. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Ahora, la Biblia le llama Melech Gadol al Kol Haaretz. O sea, Melech es rey, Gadol de gran rey sobre toda la tierra, Haaretz es tierra, entonces dice es el gran rey sobre toda la tierra. Salmo 47, 2. Vamos a leer lo que dice Salmo 47, versículo 2. Dice, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Ok, entonces lo que nosotros entendemos es que Rosh Hashanah aplica a toda la tierra, porque Él es el rey de toda la tierra. Amén. Ahora, interesantemente, nosotros a veces le quitamos esa identidad de rey a Jesús, al Señor Jesús, le quitamos a veces esa identidad de rey, porque nos lo han pintado a veces de esa manera, ¿no? Ya sea cuando vemos y leemos la historia del Señor Jesús, cuando le decía Pilato, oye, no que tú eres rey, y que dicen que tú eres rey, no, nosotros no tenemos rey, decían los judíos, etcétera. Pero la palabra Mesías, traducida del griego al español, que es Cristo, como que a veces pierde esa identidad de rey, ¿verdad? A veces Cristo, ¿no? Y nos lo han pintado precisamente por la cultura que tenemos mexicana, que es una cultura muy católica. Entonces siempre vemos a Jesús en una cruz con la cabeza agachada. Sí, nos pintan a veces esa imagen, ¿no? A veces cuando nos acordamos del Señor Jesús nos pega esa imagen. A mí a veces me pega, ¿no? Y lo vemos en todos lados. De repente, como México es bien católico, hasta lo vemos en las obras de construcción. Yo lo veo porque a todos los albañiles les gusta siempre poner una cruz, porque piensan que ya están santificando el lugar y no se va a matar ninguno. Por eso lo ponen, ¿eh? Yo no sabía que por eso era. Hasta cuando empecé a trabajar en las obras descubrí que eso era. Les decía, ¿y por qué ponen una cruz ustedes? No, es que así bendice Dios este lugar y no vamos a tener accidentes. Y siempre se accidentan. O sea, como que no sirve mucho la cruz, ¿verdad? Porque siempre se anda sacando un ojo a alguien. Y entonces la palabra Cristo a veces la dice, Jesucristo, y lo vemos a Él crucificado ahí arriba en una cruz, y las imágenes que tenemos son esas, y a veces como moda cargamos la cruz, y no vemos que en realidad la palabra Mesías o Mashiach tiene una identidad, o significa en realidad creador, o que significa rey, que tiene una dignidad de realeza sobre nosotros. Eso es lo que en realidad era Mesías. Por eso a los judíos les decían, oye, él es el rey de ustedes, porque cuando decían es el Mesías, decían automáticamente esa etiqueta caía en el Señor Jesús como rey. Y no lo vemos a veces como rey, lo vemos nada más como un hombre que fue crucificado, porque esa imagen nos ponen. Les decía yo de este hombre con el que discutía mi amigo, que yo le entré también a la discusión, que decía, no, es que, pues la discusión se dio de lo de los pederastas que andaban de los curas. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Y los andaba defendiendo. No, es que también entre los cristianos hay que no sé qué. Sí, pero aquí no los andan encubriendo. Le digo, esa es la diferencia. Ustedes los encuentran y nada más lo cambian de ciudad y le siguen con lo mismo. Y entonces, no, pues dice, ahora ahorita la iglesia está sufriendo lo que sufrió nuestro fundador en su momento. Y le dije, pues tu fundador de tu iglesia se llamaba Constantino.
Y Constantino, pues, lo único que sufrieron eran problemas políticos. Le dije, porque si tú quieres comparar a tus pederastas con Jesús crucificado, ¿sabes qué? Llegaste al punto de la blasfemia, ¿no? Porque no es lo mismo, ni te pongas en ese lugar, les decía. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús lo rebajan, a veces esa imagen, por la palabra Cristo, lo rebajan a nada más ser un hombre que sufrió, cuando en realidad Mesías significa rey y sacerdote, ungido, pero el rey y sacerdote. Entonces, si nosotros creemos en ese rey y sacerdote y es nuestro rey, dice Colosenses 1:16. Vamos a Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces ese ya no es el que está crucificado, ¿verdad? Por eso es que a mí, inclusive a mí en lo personal, a mí no me gusta cuando veo en una iglesia una cruz. Porque como que, en lo personal, mi hija cuando se graduó, la escuela es cristiana y fue en una iglesia metodista, el servicio de acción de gracias. Y siempre me incomodaba porque la cruz está enorme, la que tiene ahí, una crucesotota. Y yo le digo, pero pues es que ese es un símbolo de tortura. Le digo, ¿por qué están poniendo un símbolo de tortura en la de esa, no? En lugar de ver, yo sé por qué lo ponen, todos sabemos, porque están representando el sacrificio del Señor Jesús, pero se ve medio feo, ¿no? A mí, por lo menos a mí así lo veo yo, hijo. Y se nos olvida que en realidad el Señor Jesús es Ese es. Por eso Él pudo bajarse de la cruz. Y por eso pudo resucitar. Entonces, si el Señor Jesús es nuestro creador, el rey de la tierra, de los cielos, Él lo creó, todo fue para Él, todo se fue por Él, etcétera. Nosotros reconocemos cuando celebramos Rosh Hashanah que lo hacemos para Él, porque Él es el rey. Y estamos iniciando el año conforme a Él lo dice. En 2 de Corintios 5:10, fíjense bien curioso lo que dice. Y esto a veces rompe con las ideas que tiene a veces el cristiano. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, y esta es la parte interesante, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que sí nos van a juzgar por nuestras obras. Qué interesante, ¿verdad? No somos salvos por nuestras obras, pero sí vamos a ser juzgados por ellas. A pesar de lo que dicen uno, no, es que una vez salvo y te sacan toda una teología bien rara, pero aquí dice en 2 de Corintios, dice que vamos a comparecer y vamos a recibir de acuerdo a todo lo que hicimos, dice, en el cuerpo, sea bueno o malo. Y entonces si nosotros nos va a juzgar el Señor de acuerdo a lo que hicimos o lo que no hicimos, ya sea bueno o malo, nosotros entendemos que tenemos que reconocerlo y obedecer las ordenanzas de la Biblia, ¿no es así? Y una de esas ordenanzas es reconocer o celebrar los días o las fiestas del otoño. En Isaías 27:13 dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Y aquí es donde empezamos a ver la simbología de la trompeta. Vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Empezamos a oír sobre trompetas. Yom Teruah es el día de las trompetas. Es más conocido como Rosh Hashanah porque Rosh Hashanah significa la cabeza del año, porque es el primer día del año de acuerdo al calendario hebreo. Pero el día se llama Yom Teruah. Ese día es el Yom es día, Teruah es trompeta. Entonces empezamos a ver en la Biblia cómo nos dice que vamos a escuchar trompetas. Cuando habla del rapto, ¿qué dice que vamos a escuchar? Una trompeta. Entonces es importante entender que la simbología de la trompeta en Rosh Hashanah viene porque así lo manda Dios. Y si lo está mandando y dice que todo fue hecho para Él, lo tenemos que celebrar. Hasta así como mandamiento, es mandamiento.
Si nosotros leemos en Levítico, lo da como mandamiento. Dice, también la Biblia le llama, que dice que en este día, o la tradición dice también, que se va a abrir el Sefer Hashaim, que es el libro de la vida, y también se dice, en la tradición se dice que el libro de la muerte. Dice la Biblia que se abría, en Apocalipsis dice que se abre el libro de la vida, ¿verdad? Y dice que también se abren y los otros libros fueron abiertos, los otros. Entonces vemos aquí que en primer lugar la identidad de Jesús como rey, como creador, como que todo fue para él, nos coloca en una posición que si obedecemos o no obedecemos vamos a ser juzgados por ello. Si recuerdan, ahorita al final vamos a poner un canto, y en el canto habla sobre eso, ¿no? Del libro de la vida. Escríbenos en el libro de la vida. En Apocalipsis 20:15 nos dice así. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Fíjense que una de las canciones interesantes, o en las canciones, fíjense, de Yom Teruah o Rosh Hashanah es: inscríbenos en el libro de la vida, porque eso estamos pidiendo. Es simbólico. En el momento que nosotros fuimos salvos, ya nuestro nombre fue ahí inscrito, ¿ok? Sin embargo, tenemos que nosotros mantener, por eso la tradición dice cada año hay que mantener y ponerle como que la certificación para el 2018 de que seguimos inscritos. Eso es básicamente lo que se enseña, ¿no? Hey, hay que procurar, hay que seguir, hay que mantener nuestro nombre ahí. Y es por eso que la primera lección es que nosotros reconocemos que Dios como creador, o Jesús como creador, siendo Dios, lo hizo todo para Él, todo por Él. Cuando nos ordena celebrar para reconocerlo y para obedecerlo. Esa es la primera lección que debe de tener cada cristiano. La segunda es, ahorita por ejemplo, nuestro calendario, ya estamos en septiembre, ¿sí, verdad? Es que ya estoy como que medio perdido. Estamos a 2 de septiembre. Ay, no pagué el gas. Bueno, sí me lo van a... me olvidó el gas. Pues es que ando de padre soltero ahorita, me acuerdo, ando como loco, no se imaginan. Entonces, antes de Yom Teruah inicia el primer mes del año del calendario hebreo. El mes antes, ¿sabes? El mes 12avo se llama el mes de Elul. Y en el mes de Elul, la tradición, y cuando les hablo tradición, fíjense, hay que entender una cosa: el Señor Jesús seguía las tradiciones, ¿ok? Porque Él era judío y Él mismo reconocía y Él decía que Él es judío, Él todo lo hacía, pero en ningún momento dejaba que la tradición contradijera la palabra. Por el momento que decía, no, es que mi tradición, sí, dice, pero tus tradiciones, tú no vas a cambiar la palabra por tus tradiciones. Sin embargo, Él siempre era partícipe en las tradiciones. Y si nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que el Señor Jesús nunca las desechaba, ¿okay? Y en la tradición, que en el mes antes o el mes antes de Rosh Hashanah o Yom Teruah, que el mes de Elul, se le llama el mes de la preparación. Y en el mes de la preparación sucede algo muy interesante, fíjense, y eso es algo que nosotros debemos de practicar todos los días, no es algo que nada más nos esperemos a un mes. Esa es la parte donde vamos a decir que le ganamos al pueblo judío como creyentes en el Mesías, en el sentido de que el pueblo judío, por tradición, porque el 90% del pueblo judío lo hace por tradición, porque no creen, la mayoría son seculares, ateos y no creen en Dios, pero lo hacen como tradición, así como nosotros el 16 de septiembre. Ninguno de nosotros aquí luchó en la independencia de México, pero lo celebramos, ¿no? Sí, yo no conocía a ninguno de los héroes, no me acuerdo ni cómo se llamaban, y a veces ni lo celebro, pero soy mexicano. Haz de cuenta que así le pasa al judío, lo celebran porque pues se hace en su país, pero la mayoría no lo cree. Y en el mes de Elul es el mes de la preparación y el mes del arrepentimiento antes de entrar al año nuevo. Porque fíjense que simboliza algo muy interesante. El cristiano o el creyente, antes de que reciba el Señor Jesús, una de las cosas que hace primero es arrepentirse, ¿verdad? Porque si no se arrepiente no puede ser salvo.
Una persona que no se arrepiente nunca va a orar para pedir perdón a Dios o para reconocer al Señor Jesús. Sería contradictorio. Y en el mes de Elul es el mes del arrepentimiento. Y si nosotros reconocemos a Yeshua Rey como Salvador, a Melech Yeshua como Salvador, nosotros entendemos que una de las cosas que nos pide o que demanda de nosotros es el arrepentimiento. Y lo vemos en Marcos 1:15. En Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Primero es arrepiéntete y luego cree. La segunda lección es esa, el Elul o Rosh Hashanah o Yom Teruah, antes de eso nos lleva a enseñarnos que debemos de arrepentirnos. Inclusive en tradición era que durante todo el mes de Elul es un mes de análisis, de introspección, de arrepentimiento, de cambio, de hacer las cosas diferentes. Nosotros lo hacemos en el mundo gentil después de Navidad. Nos pasaba tradicionalmente, ¿qué pasaba en Navidad? Pasa Navidad, va a entrar el año nuevo. Y nos ponemos muy filosóficos, ¿verdad? Y el año que entra voy a bajar de peso, el año que entra voy a echarle más ganas a mi trabajo. Y luego dicen unas, el año que entra me caso, o le busco a papá a mis hijos. Así, a veces no, y sí es chistoso, pero lo he escuchado. O el año que entra me compro casa y lo que ustedes quieran. Nosotros lo hacemos en el mundo, en el calendario gregoriano lo hacemos a finales de diciembre para entrar el año nuevo. En la tradición bíblica es en el mes de Elul y nos dice el Señor Jesús, dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ahora la palabra arrepentimiento en hebreo se llama teshuvah. Y la palabra, a mí de niño, fíjense, me habían enseñado que la palabra arrepentimiento, que venía del griego, que no sé qué, y que significaba dar la vuelta, o una vuelta, decían, es como dar una vuelta 180 grados, no me acuerdo la palabra que usaban arrepentimiento en griego, pero eso significa cuando el Señor Jesús lo dijo. En realidad no, el Señor Jesús usó la palabra teshuvah, y la palabra arrepentimiento tiene un significado un poquito diferente a lo que, por lo menos a lo que yo recuerdo que nos enseñaban muy a menudo. Y me gusta la definición que tenía en la cultura de nuestro Señor Jesús más que en la cultura griega. Y fíjense, les voy a leer un pequeño, los puntos a tocar que lo escribió el rabino Jonás de Gerona. Era un rabino español hace 800 años más o menos, en 1200 y feria. Escribió un libro que se llamaba Las puertas al arrepentimiento. Y era un rabino español, haz de cuenta, muchos de aquí, uno aquí, otro por aquí ha de ser descendiente de él, porque de ahí se vinieron para México. Entonces, en su libro, él tocó ciertos puntos de cómo en la Biblia reconocían o cómo se identificaba, de acuerdo a la lectura bíblica que ellos tenían del Tanakh, cómo podemos nosotros definir el arrepentimiento. No es darle la vuelta, ibas para allá, date la vuelta y regrésate. No funciona así, se oye muy fácil, pero no es así. En realidad, estos puntos son los que toca. Dice, en primer lugar, reconocer y arrepentirse de haber pecado. O sea, reconocer que pecaste y arrepentir y decir, ya no lo quiero hacer. En tu corazón decir, ya no lo quiero hacer. Un rechazo hacia él en tu corazón. Segundo punto dice, precisamente eso, rechazar el pecado. O echarlo, decir, así como cuando te sale un salpullido ahí, dice, yo no quiero el salpullido, vete, que póngame cremas para que se me quite y voy con el doctor porque no quiero esto aquí. O te sale una verruga o lo que quieras, hazlo hasta lo que tengas que hacer para quitártelo. Ese es el otro punto, desechar el pecado. El tercer punto decía, y esto es de acuerdo a la lectura que hizo de la Biblia, dice, es preocuparte sobre el futuro que vaya a venir a consecuencia de ese pecado. O analizar, o entender, o meditar sobre las consecuencias a futuro que vaya a traer ese pecado. Bien interesante, ¿no? A veces nosotros lo simplificamos. Pecado, yo me arrepiento y ya me voy a mi casa. Pero no era así.
Dice, el tercer punto es preocuparse sobre las consecuencias futuras de haber llevado a cabo ese pecado. Cuarto, dice, actuar y hablar con humildad. En el sentido de que nadie está por encima de nadie más y todo mundo pecamos, entonces nadie puede decir, yo estoy infalible y tú sí eres. Nadie. Y actuar y hablar con humildad. Quinto, Chepi los está apuntando. Muy bien, Chepi. Gracias, Chepina. Dice, actuar en una manera opuesta a ese pecado. Ahí sí se parece ya a lo que nos enseñan de vuelta en U. Pero dice, por ejemplo, y te pone ejemplos. Si tu pecado fue mentir, entonces dedícate a decir la verdad. Es un ejemplo. Porque hay gente que tiene el hábito de decir mentiras. Bueno, dedícate a decir verdades. Eso es a lo que va a cambiar tu forma de actuar. Sexto, ¿verdad, Chepi? Muy bien, ok. Entender la magnitud de ese pecado. Porque nos dice, la idea es ser consciente de lo que estamos haciendo. Eso pasa en el mes de Elul. Eso pasa cuando nosotros nos arrepentimos, cuando dice el Señor Jesús, arrepentíos y creer en el Evangelio. Cuando nos dice que nos arrepintamos y nos está diciendo que hagamos todas estas cosas. Y de seguro van a haber más, ¿eh? Esto simplemente es algo que Él delineó de su lectura. También dice, refrenarse de pecados pequeños con el propósito de salvaguardarte de pecados más grandes. A veces escuchamos que dice, porque de acuerdo a la Biblia, para el Señor el pecado es pecado, no hay chiquitos grandes, pero dice Él, pero en la esencia humana, en lo que es en el actuar del ser humano, sí hay pecados pequeños y grandes. Porque la palabra pecado significa no atinarle al blanco, o sea, cometer un error, hacer las cosas mal. Entonces dice, refrenarte de pecados pequeños para no caer en los grandes. Por ejemplo, que alguien se encuentre 10 pesos en la casa de alguien y se roba 10. Al rato se encuentra otros 10 allá y al rato 5 años después ya anda robando bancos. ¿Sí me explico? A eso se refiere. No empieces, o sea, aunque parezca pequeñito, no lo hagas, porque eso te va a llevar a ser más grandes. Séptimo, ¿verdad? Confesar el pecado, admitir pues que lo hicimos. Octavo, orar para que seamos limpios, para que nos limpie. Orar para pedir perdón, en otras palabras. Noveno, corregir el pecado si es posible. Y te pone el ejemplo que les dije ahorita, si te robaste 10 pesos, te arrepientes, regresar los 10 pesos. Pero que te arrepientas de verdad, decir, ya robé, bueno, ya mismo, para la otra no lo hago, pero me quedo con todo. Inclusive en la ley nos dice que para poder ser absueltos de algún error, de algún pecado, nosotros tenemos que reponer lo que hicimos mal. Por de ahí sale esto, de reponer lo que hicimos mal, porque cometimos un pecado, no es nada más, ¿ya me perdonas? Sí, ok, ya nos vemos, Y te voy a decir, ¿y lo que me robaste? ¿Y mis 50,000 pesos? ¿Sí se acuerdan de eso? Eran 100 billetes de a 500. ¿Sí me explico? La siguiente dice, buscar obras de gesed y verdad. Gesed es, y lo hemos visto que generalmente es, yo repongo el pecado, yo me siento mal, yo me arrepiento y voy a hacer una obra buena para contrarrestar. Porque es la idea muy interesante y lo he leído. Hay muchas culturas en nuestra tierra que son culturas que son basadas en la Biblia, y estaba leyendo esta semana sobre ello, bien interesante. Tienen la idea, y yo creo que eso es algo que como cultura mexicana debemos de practicar, de que si haces algo mal, lo tienes que corresponder con 2 obras de bien, para que siempre le estés ganando al mal con el bien, como práctica pues, no porque diga la Biblia que lo hagas así que necesariamente, pero como parte de la cultura. Dice, hago algo mal, voy a reponerlo con hacer 2 cosas bien, a eso se refería. Dice, recordar el pecado por el resto de tu vida.
recordarlo para no volverlo a cometer, es a lo que se refiere él. Refrenarte o detenerte o frenarte de cometer el mismo pecado si la oportunidad de cometerlo se vuelve a presentar. Y por último, enseñar a otros a no hacerlo. Fíjense, así resumían en ese libro lo que era el arrepentimiento, del Teshuvah. El Señor Jesús dice que nos arrepintamos y dice creamos en el Evangelio. Y la preparación para llegar a Yom Teruah es ese arrepentimiento. Porque fíjense, la Biblia cuando habla de las trompetas, que dice que con el sonido de las trompetas vamos a ser llevados. Si no estás arrepentido, no te va a llevar. ¿Qué es lo que siempre andan poniendo en la página de Abba Padre, en La Voz en el Desierto? Siempre lo que pone. ¿Cuál es el tema principal? Mamá sabe, porque mamá es la que lo pone. Arrepentirse. Todos los días lo veo. Así ya yo creo que voy a mandar a hacer un cuadro que diga así en la puerta de la casa, porque pues ya lo veo cuando abro la computadora, pum, bota el Facebook y dice ahí La Voz en el Desierto: arrepiéntense porque tembló, arrepiéntanse porque hubo un volcán, arrepiéntanse porque pasó esto, arrepiéntanse porque ganó fulano, arrepiéntanse porque perdió Fendra, y que el volcán de Hawái, y puros arrepiéntanse, ¿verdad? Inclusive eso es lo que les decía la semana pasada, eso es lo que hizo la nación de Estados Unidos cuando fue lo que llevó a que ganara, a que perdiera más que nada a Hillary Clinton, fue porque el pueblo ya estaba cansado de pecar. Una persona que decía que apoyaba el matrimonio tradicional y que estaba a favor de la iglesia y demostró ser todo lo contrario, fue un voto de rechazo hacia ella, así como en México pasó, un voto de rechazo, porque ya no querían lo mismo. El pueblo de Estados Unidos o los creyentes dijeron: ya basta de tener un presidente que se burle de la Biblia, y se arrepintieron. Y es como llegó a ganar un tipo que no los quieren muchos y muchos sí lo quieren, y como sea, a final de cuentas es ser humano, pero fue una reacción hacia un arrepentimiento, hacia algo que dijeron: ya basta. En Romanos 10, versículo 8 al 13, dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La palabra avergonzado sí saben qué significa, ¿verdad? En Daniel 12 llama irse al infierno. Eso significa avergonzado. No que va a pasar vergüenza, no. Significa irse al infierno. Si leen Daniel 12:2, creo ahí habla de eso. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces será salvo, dice que cuando nosotros le creemos y nos arrepentimos, no vamos a ser avergonzados. Si tienen ahí Daniel 12:2, creo que es donde habla de que unos serán, sí dice, si es en el 12:2, ¿quién tiene abierta su Biblia? No tienen abierta su Biblia. Uno se dice para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Y en el original eso significa perdición o muerte. Entonces, no, avergonzados no en el sentido de qué vergüenza, sino de irse al infierno. Dice: todo el que confiese no se va a ir al infierno, en otras palabras, o no va a ir a la muerte eterna. Tercer punto que nos enseña o que debemos de nosotros tomar sobre lo que es Rosh Hashanah o Yom Teruah, es que tiene un significado profético en la vida del cristiano. Como les mencionaba hace rato, dice la Biblia, y lo decía el apóstol Pablo, dice: todo esto es una sombra de lo que ha de venir. Lo que estamos haciendo es precisamente nada más celebrando todo lo que viene, lo que vino y lo que viene a futuro. Y eso es lo que hacemos con las celebraciones. No va a pasar nada en el día de la celebración. O sea, no es de que cuando celebramos Pascua no volvemos a crucificar al Señor Jesús, pero estamos reconociendo que murió en ese momento. Las fiestas de la primavera reconocen ese sacrificio y la salvación, y las del otoño cierran ese ciclo de la humanidad.
Y entonces si nosotros leemos 1 Corintios 15, 51. Dice confusión perpetua, ahí está, confusión y otras, vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que significa muerte, pues. Por eso les digo, a veces no entendemos porque no lo leemos en su contexto. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El que sigue. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces cuando nosotros celebramos Yom Teruah, la fiesta de las trompetas o el día de la trompeta, nosotros celebramos precisamente esto. Sí, recuerdan que hace 1 año o 2 años, no sé, recuerdo cuando les mencioné sobre lo que eran las trompetas, cómo se utilizaban para reunir ejércitos, ¿verdad? Sonaban las trompetas y a veces hay un video aquí, eso lo vamos a poner la siguiente semana, pero hay un video que la siguiente semana vamos a poner, qué significa la trompeta, cuántos pitidos era, que reúnanse, que para la izquierda, para el norte, para el sur, etcétera, ¿verdad? Que significaba el sonar de las trompetas. Pero esta trompeta dice, la última es para que nosotros seamos resucitados, o los que ya murieron sean resucitados y seamos llevados a vida eterna. Porque dice que cuando seremos llevados va a sonar la trompeta y luego la siguiente agárrense porque es cuando regrese el Señor, dice, con todo su ejército. Y entonces entendemos nosotros que el Rosh Hashanah o Yom Teruah nos enseña, o como el apóstol Pablo era un fariseo que enseñaba la Biblia de acuerdo al Tanakh, pues le enseñaba las escrituras de acuerdo a su conocimiento. Nunca lo cambió, nunca hizo nada para moverlo. Todo lo enseñaba de acuerdo a como venía en el Tanakh. Nos dice qué significaban las trompetas. Dice, les voy a enseñar, dice, un misterio, les voy a mostrar un misterio. Y dice, y esa trompeta, él lo estaba sacando de lo que viene en Daniel y en Isaías, etcétera, sobre las trompetas, como les mencioné al principio. Por eso cuando nosotros celebramos Rosh Hashanah es porque nosotros estamos reconociendo y celebrando el sonar de las trompetas. Inclusive muchos creen que en la última trompeta de la fiesta, del día de la fiesta, porque dura 2 días, y dice que se suena la primer trompeta cuando se mandan a 2 hombres a ver a qué hora sale la luna nueva, y en el momento que se empieza a ver se suena la trompeta, y eso dura durante 2 días hasta que el segundo día ya suena la última trompeta. Y unos dicen, ese va a ser el día del rapto. A veces hay esa idea. Yo estoy de acuerdo que puede ser, porque si se está cumpliendo todo de acuerdo a las fechas que el Señor puso, porque cuando le llama en la Biblia las fiestas, le llama los días de encuentro el Señor con el hombre. Yamim Noraim le llama, o sea, los días, como decir que tengo una cita, como con los días de compromiso. Entonces el Rosh Hashanah es uno de los días de compromiso. Ya cumplió 4, le quedan 3 o tal vez 5, porque uno se cree también, o hay mucha evidencia que diga que el Señor Jesús vino en Sukkot. Entonces, o esa se cumplió a la mitad también, Sukkot, 5 llevamos y quedan 2. Y lo más lógico y lo más lo más lógico hacia donde apunta la Biblia es que el rapto pueda ser en ese día. Por eso es que el arrepentimiento en el mes de Elul, porque para poder ser llevados tienes que estar arrepentido. El cuarto punto es lo que le llamaban, inclusive, y esto es de una manera simbólica, esto es simplemente nada más algo visual, porque recuerden que nosotros no podemos nada más hablar en fe si no actuamos en fe, ¿sí? Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Cuando nos llama el Señor Jesús a bautizarnos, nos llama a que lo hagamos físicamente. No nada más, pues ahí en mi casa, no, luego me meto a bañar, pues si no se baña, imagínense si no se baña, pues peor. Pero una de las tradiciones que había era que era el tashlich. Y eso es algo que muy, muy judío en el asunto de que van en Rosh Hashanah, se meten a un cuerpo de agua grande, un lago,
el mar, algo grande, lo que más se encuentren en su localidad, que sea más grande que a la presa de Tijuana si quieren, si les queda lejos la playa. No estoy diciendo que lo hagan, esto es nada más una tradición, pero tiene un significado simbólico, ¿verdad? Ya no tiene agua la presa hasta eso, ¿verdad? Pues no, pues se van a playas. Pero el tashlich era que se van y se meten sus ropas, o la punta de su ropa, no todo, la punta de sus ropas al agua, y lo estaba, ¿cómo se dice? La simbología era sobre lo que viene en Miqueas, sobre que dice que el Señor olvida nuestros pecados, se olvida de ellos y los lanza hasta el fondo del mar. En el arrepentimiento la tradición es esa, por eso de ahí se agarró. Mucho de las tradiciones precisamente están basadas en versículos, como les decía. Ahora no quiere decir que todos se tienen que ir al mar, es simplemente una simbología al arrepentimiento, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Sí reconozco que tú me perdonas, y me voy, nada más meten la punta de sus ropas para eso, y no todos lo hacen, es algo muy simbólico, muy pasadero, que no todos practican, pero es bonito entender que eso se hace, o la representación de que cuando nosotros somos limpios de nuestros pecados, el Señor dice que los manda hasta el fondo del mar y nunca los vuelve a recordar. El quinto es que nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor por escribir nuestro nombre en el libro de la vida, porque a veces nosotros creemos, o a veces pasa, y esto es algo que no debemos de nosotros tomar a la ligera, de que una vez que haces una oración de confesión ya se acabó, ¿no? Ya estoy libre, ya estoy libre de pecado y ya no pasa nada, y no entendemos que el costo de esa salvación, y de que nosotros para poder reconocer esa salvación también tenemos que practicar las responsabilidades de esa salvación. Sin embargo, esas responsabilidades no nos salvan, y lo podemos ver en Tito versículo 3. Y aquí nos dice así de manera muy rápida, pero nos está diciendo, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, o sea, llevar a cabo buena obra. Por ejemplo, esto es muy importante, no significa que no vas a tener objeción, especialmente en un país democrático donde las leyes que Dios puso aquí es de democracia, es de objeción y de estar en desacuerdo, ¿sí? Pero dice que obedezcan a las autoridades, estén dispuestos a toda buena obra. Y como ejemplo, yo ayer vi un video de unos policías que se accidentaron en Puebla. La patrulla chocó de frente y estaban sangrando, y los policías tirados afuera de la patrulla con dolor, sufriendo, y la gente tomándole video y diciendo qué padre por ladrones y rateros, o sea, eso es, por eso les digo que qué vergüenza a veces en el país en el que vivimos, qué vergüenza. En lugar de hacer buena obra, no estás en acuerdo, te roban, sí, pero no vas a dejar aunque estés en contra de los policías, aunque uno que otro robe, pero no vas a dejarlo sufrir al pobre policía ahí tirado, tomarle video para subirlo a Facebook para que todos se burlen de él. Eso es a lo que se refiere aquí en el versículo 1. Dice que estén dispuestos a toda buena obra y sujétate a la autoridad. Si comete el error, roba, está bien, denúncialo, pero haz buena obra. ¿Qué es lo que debe hacer cualquier ser humano con algún sentido de corazón o lo que tú quieras? Se preocupan más por los perritos. Ay, maltratan a los perros. No, pues estas dos personas, un hombre y una mujer, policías los dos, sangrando, lastimados, se revolcaban del dolor, les dolía, del golpe, se dieron un trancazote, el pick-up quedó destruido de enfrente y no tenía bolsas de aire, por entonces quiere decir que le pegaron fuerte y estaban caídos y sufriendo, y tomándole la gente video. A eso es a lo que se refiere con obedecer, estar sujetos y actuar de buena manera, porque las obras, les decía anteriormente, que vamos a ser juzgados por nuestras obras. En el versículo 2 dice que a nadie difamen, no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No dice que nada más con los creyentes, dice con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense cómo nos lleva, inclusive antes de Rosh Hashanah, el Elul, el mes de Elul, o el arrepentimiento, nos lleva a actuar de esta manera. Por eso les decía, cuando yo vi ese video, dije, no puede ser posible. Es que los policías son, y los comentarios de la gente, es que son unos ladrones. No, si fueran todos ladrones, créeme, el país fuera otra cosa. Yo de 100 policías que no he conocido, uno me ha tocado que haya sido prepotente, sangrón, y lo que tú quieras. Lo que pasa es que no les gusta a la gente cuando les digan que tengan que hacer el alto, o cuando los multan porque se pasan la roja. ¿Verdad, señor bombero? Pero no significa que sean unos ladrones que te estén extorsionando. Es que me quitaron mi carro que era chocolate. Pues porque era chocolate. O sea, es que son unos ladrones estafados. No, pues es que era chocolate. O sea, ¿qué esperabas? Que te felicitara o que te ponga ahí que dijo el papá el otro día sobre la ley. Ya cometí el pecado, lo voy a volver a cometer porque ya me perdonaron. No, si sigue siendo ilegal tu carro y sigue siendo mal pasarte el alto. Pero no podemos ni como creyentes actuar de esa manera. Se nos tiene que quitar lo mexicano. Y a los chinos que se les quite lo chino, de hacer las cosas mal, de mala calidad, que se descomponen, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Si le habla aquí el Señor a todas las naciones, dice, debemos de actuar diferente y ser diferente. Pero no porque seamos las personas más inteligentes, más buenas, más bondadosas, fuimos salvos por eso. Fuimos salvos por un regalo que no merecíamos. La sexta lección, el sexto punto, la sexta dato que nosotros tomamos de celebrar o de reconocer Rosh Hashanah es que le llaman Akedat Yitzhak, o le llaman el sellar de Isaac. Y si recuerdan la historia de Abraham, que llevó a su hijo Isaac a sacrificarlo, ¿sí lo recuerdan? Y esto es muy importante porque cuando el momento que lo iba a sacrificar, un ángel lo detiene, le dice, párale. Probó su fe el Señor, estaba dispuesto a entregar, pero era simplemente y eso es donde me llama la atención, cómo no puedo entender cómo el judío tradicional ortodoxo no cree en Jesús y no cree que es su hijo. Sin embargo, reconocen lo que le llaman el Akedat Yitzhak, lo que es el sellar a Isaac, ¿no? Que iba a entregar a su hijo como sacrificio. Está más que pintadita el cuadro ahí para que lo veas, ¿no? Y no cree, es que no, Dios no tiene hijo como Jesús y no lo va a entregar. Entonces, ¿para qué practicas esto, no? Pero en Rosh Hashanah se acostumbra a practicar esto, o reconocer o meditar en eso. Y dice la escritura, o dice el recuento, que al final el Señor le dio un sustituto y que le dio un becerro, ¿verdad? O un ram, se me fue la palabra, un cordero, pero de donde sacamos el shofar. ¿Es un qué, papá? ¿Cómo se llama? Carnero. Es que traigo la cabeza, la traigo en inglés porque estoy leyendo en inglés. Y entonces el Akedat Yitzhak nos recuenta que el sacrificio del hijo, y como el carnero o ese shofar o lo que se usa como trompeta, ese cuerno que es sonado, también nos recuerda que en Rosh Hashanah el sonar de las trompetas, también como creyentes en el Mesías, nos enseña que es importante el hijo, el sacrificio del hijo, y que nosotros debemos de reconocer, como les decía al principio, la palabra a veces en griego, Christos, le quita a veces la identidad de rey, pero que se haya sacrificado el rey, el creador, es muy importante. Y cuando nosotros sonamos el shofar, o cuando lo va a sonar el ángel, ese shofar, esa última trompeta, es para sellar, dice, el sellar, el Akedat Yitzhak dice, es el sellar de Isaac. Y puedo yo entrar en una enseñanza muy complicada donde habla
el apóstol Pablo, que dice que todos somos del linaje de Abraham y que la promesa era en Isaac. ¿Sí le recuerdan todo eso? Y podríamos entrar en toda esa teología, y a eso se refiere precisamente eso, que en este momento no voy a entrar, porque sería momento para otra diferente lección o diferente predicación. Y al final, y con lo que quiero terminar, es que nosotros cuando celebramos Rosh Hashanah, nosotros estamos anticipando el cumplimiento del compromiso que tiene Dios con el hombre. Nosotros estamos celebrando de manera anticipada que reconocemos que Dios va a venir, o que Jesús va a venir, morar en la tierra, reinar en la tierra, que en esa última trompeta vamos a ser llevados. Y en esencia también habla de, como decía en Romanos, a Pablo decía que cuando todo Israel reconozca al Señor Jesús, entonces ya será, él dice, si su ignorancia del Señor Jesús es salvación para el mundo, dice, ¿qué más es que reconozcan que Él es el Mesías? Dice, es vida eterna de entre los muertos. O sea, en la trompeta esa simboliza también, como lo leímos en Isaías, dice que va a ser traído el pueblo desde Asiria y de todas las partes del mundo. Regresas a Isaías 27, otra vez, ¿cuál era? 27:13. Dice, acontecerá también que en aquel día se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que habían sido desterrados de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esa última lección es de que se reúne todo, nos reunimos nosotros. En el caso de nosotros es la nueva Jerusalén. Sin embargo, el sonar de las trompetas, el sonar del shofar, significa reunión. Significa que nosotros estamos celebrando de manera anticipada esa reunión. A los que estén en la tierra, al pueblo judío que no reconoce al Señor Jesús, lo van a reconocer. Y se van a tener que tragar sus palabras de objeción y sus palabras en contra. Yo tengo amigos judíos que no creen en Jesús y dicen, ay, pero es que ¿yo por qué tengo que creer? Que yo no sé qué. Le dije, pues tienes que creer, o sea, sorry. Pero, no, pues que no sé qué. Pues si no quieres ahorita, vas a creer al rato, o vas a creer cuando estés muerto, vas a tener que creer. No te va a quedar otra. Y ya no les gusta a veces discutir porque pues, no desconocen la Biblia, pues nada más repiten lo que alguien les enseñó, lo que su rabino, que no lee Isaías 53 y 54 porque se rehúsan a leerlo, no quieren leerlo. Ese es el capítulo, hagan cuenta que abres un Tanakh de ellos y lo tienen como que tachado, ¿no? No lo leas. Pero repiten lo que dicen porque no quieren reconocer que Jesús era el Mesías. Y no vamos a entrar en el por qué, porque la Biblia te dice el por qué. Sin embargo, vamos a entender que Rosh Hashanah, siendo nosotros miembros de ese, o ciudadanos de ese pueblo, de ese reino, esa trompeta significa que vamos a ser reunidos. En Romanos 11:23 dice que todo Israel será salvo. Y eso estamos reconociendo. Fíjense, a veces hay cristianos o creyentes que dicen que qué importante tiene Israel. Lo que no entienden es que si quieren que el Señor Jesús regrese, todo Israel tiene que ser salvo. Y así lo dice Pablo. Dice, todo Israel será salvo. Y no voy a entrar en los detalles, en todo eso, pero hay que entender nada más esa palabra, esa frase, dice. Para ese entonces todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, para que todo sea salvo. Y es cuando se acaba todo. Y nosotros celebrando Rosh Hashanah reconocemos todo eso. Entonces es para nuestro beneficio, no nada más es como obedecer una ordenanza, un mandato, sino también es para nuestro beneficio. Ayer platicaba con mamá sobre eso. A veces cuando se habla de la ley, y a algunos no les gusta porque les gusta seguir comiendo moruscos y cerdito y cochinita pibil o lo que ustedes quieran. No les gusta, no les gusta, pero todo es para nuestro beneficio. Sí, les pongo un ejemplo así bien rápido. Los que saben, la mayoría sabe que Mayra y mi hija Joy andan de viaje, ¿verdad? Ya vienen de regreso.
Pero el primer día les hicieron una cena de bienvenidas y había mariscos, ellos no comieron porque no comen. Y una de las que iba ahí, ay, sí, cómo no, porque yo no sé cómo lo ven como manjar aquí en México, mariscos, y lo ven como que si estuvieran comiendo diamantes, no sé. Dámelos a mí. Y se enfermó. Se enfermó, porque aparte que comió de más, quién sabe qué traían, que se puso mala y que andaba vomitando. Y vamos a ir a ver, ay, no puedo, me siento mal. Ah, ya ve. Le dije, María, ¿ya ves por qué dice que no comas? Dice, y luego dice, y menos cuando andas de viaje. Pero es porque para nuestro beneficio, todo es para nuestro beneficio, pero no lo entendemos, queremos seguir haciendo lo mismo. Pero bueno, ahí dice que vendrá Sion el libertador, y eso es lo que nosotros celebramos. Es para nuestro beneficio, no nada más es el mandato, sino para nuestro beneficio. Si nosotros reconocemos que el Señor va a salvar a todo Israel y el ciclo se va a cerrar, es mejor. ¿O quieren seguir viviendo aquí en México como están las cosas, cada vez peor? Sí, yo tengo una conocida que creo que es familiar lejana, se apellida Peña, pero idea de no sé dónde, pero me buscó y dijo que éramos familia y que no sé qué. Último hora sí es, porque casi todos los Peñas somos familia, ¿verdad? Y entonces estaba platicando y salió ahí en el Facebook aniversario de amistad, ¿no? ¡Ay, le dije, feliz aniversario de amistad! Y dice, ¡ay, qué bueno! Dice, cada vez yo prefiero platicar con los que ya reconozco, porque el mundo cada vez está peor. Que ya no hace amigos en Facebook, toda la plática llevó a que ya no hacía más amigos en Facebook, porque cada vez está peor el mundo. Y no es creyente, ¿eh? Y nos damos cuenta, yo que menos quiero estar aquí, cada vez está peor. Entonces es para nuestro beneficio, si lo celebramos. Inclusive en Rosh Hashanah, fíjense, el pueblo de Israel tiene el hábito de pedir que venga el Mesías. Esa es parte de la tradición también. Celebrar, decir que venga. Y cuando venga, cuando escuche ahora sí la petición del pueblo, ahora sí va a venir. Y es para nuestro beneficio. Y es por eso que lo celebramos, y es por eso que nosotros lo reconocemos por encima de que haya sido un mandato. Y podemos nosotros con esta información o con este conocimiento, aquellos que digan, yo no, porque eso no nos corresponde a los cristianos, pues enséñenles que sí. Y enséñales por qué se pierden de algo cuando no lo hacen. Y fíjense, una de las promesas que viene en la Biblia cuando celebras todo esto es que te va a prosperar, va a sanar tu tierra, te va a mantener en buena salud, y todo lo que hagas te va a bendecir en todo cuando lo hagas. Y entre más nos apegamos, fíjense, curiosamente la Biblia dice, entre más nos apegamos a seguir todos los mandamientos de la ley, más bendecidos vamos a ser. No es al contrario, que ay, me voy a perder de comer maruchan de camarón. No. Ahora vas a comer un ribeye. Y ahorita ya se le está haciendo agua a la boca, ya sé. Pero eso es el beneficio de seguir las ordenanzas del Señor. Y para terminar, vamos a poner un video antes de pasar a la oración. Y pues que Dios les bendiga, hermanos. Birthday of creation, yeah. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come so far to give up who we are. So let's raise the bar, set our sights to the stars. Push us on back to day one. Some choose like everyone. Sound the shofar, we run. Such a goal and get clarity. God looks at everyone, wants us to overcome. Make it like the worthy one. Rosh Hashanah, time to get clarity. 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 The present rich with meaning. The future is yours for choosing. The
So far we are hearing apples dipped in honey. We make mistakes, start anew. We can change. Take stock, suit your soul. Shine at the bar, time to grow. Rosh Hashanah written in the book of life. Rosh Hashanah stop all the strife. Sound the shofar, we're on. Set your goals and get clarity. God gives life everyone. Rosh Hashanah back to square one. Envision what your life can become. Rosh Hashanah time to get clarity. 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 Rosh Hashanah time to get clarity.